Si hablamos del hijo de Superman, la primera referencia que tengo es una historia de la antología de la Edad de Plata llamada Superman Family, donde se nos presentaba un futuro posible donde los hijos de Clark Kent y Bruce Wayne seguían el camino de sus padres, conociéndose justamente como los superhijos. Después habría que ir ya a la postcrisis, momento donde los cómics de DC se vuelven muchísimo más sobrios y más oscuros, en uno de los tie-ins del evento Armagedón, que de momento no he cubierto en el canal, pero que seguramente aparezca pronto, donde Web Rider, un viajero del tiempo, puede ver al tocar a los diferentes personajes versiones posibles también de su futuro. Y en una suerte de idea que después sería tomada por quienes realizaron el juego Injustice muchos años después, vemos como una Luisa Lane embarazada de Superman fallece por problemas en el parto, falleciendo el hijo también, y llevando ahora sí al hombre de acero al borde de la locura. Y estableciendo una problemática más que interesante, que es que Superman no puede embarazar a una humana. Recordemos que los kryptonianos, al recibir la luz del sol, adquieren poderes sobrehumanos. ¿Cuál útero podría resistir eso? Bueno, de repente había algunas ideas interesantes, por ejemplo el personaje de Máxima, quien era la emperatriz de una raza extraterrestre, quien constantemente se le insinuaba a Superman diciendo que podría ser la madre perfecta de sus hijos, cosa que, por supuesto, jamás ocurrió. El siguiente punto por el que tenemos que pasar es en la etapa de Geoff Johns al cargo de la serie de Superman. Nos situamos ya después de la crisis infinita, para que tengan una idea, en un arco coescrito por Richard Donner, que no es ni más ni menos que el director de las películas clásicas de Superman, la de Christopher Reeve, quien fue profesor mejor dicho, de Geoff Johns en la universidad. Y nos traen un nuevo enfoque, sin ser un reboot, simplemente es un rebranding, donde de repente tenemos una nueva fortaleza de la soledad, donde hacen su reaparición en el canon Zod y sus secuaces kryptonianos, quienes de momento solamente habían aparecido provenientes de una dimensión de bolsillo, que es de donde también estaba esa primera superchica, ¿se acuerdan? De la postcrisis, Matrix. Bueno, todos venían de ese universo. Pero el Zod per se, de la Tierra normal, todavía no había hecho aparición, y acá lo tenemos intentando escapar de la zona fantasma, cosa que en principio no logra, pero sí lo hace su hijo que termina siendo cogido por Clark y por Lois. Hablamos de un chico igual de unos 10 años, no un bebé, y que por un breve tiempo lo crían como su hijo, que si no me equivoco se llamaba Chris, corríjame si me estoy equivocando. Tenemos ahí un arco bastante divertido donde se explora el rol de estos dos personajes como padres. A mí lo personal me gustó mucho y me dio pena que se terminara con justamente la invasión de toda la trupe de criminales kryptonianos y su posterior encierro en la zona fantasma, siendo también absorbido Chris de una manera bastante triste. Pero ojo que el personaje después volvería una vez más en todo el arco que cierra la etapa de Geoff Johns en la colección del Hombre de Acero, cuando finalmente, después de muchos años de idas y de venidas, de una forma muy parecida como hace Geoff Johns con el color amarillo con linterna verde, que siempre sabíamos que había una debilidad, pero nunca nadie se animaba a explicar bien por qué. Bueno, con Superman había un tema totalmente recurrente, pero diría desde la Edad de Plata por lo menos, que era el tema de la ciudad miniatura de Kandor, que no la podían agrandar, cosa bastante rara porque en el universo DC hay todo tipo de recursos. De repente tenés personajes como Atom, que es especialista en achicarse y agrandarse. Me vas a decir que no, de ninguna forma, viajando por el multiverso, visitando otros planetas, nadie sabía cómo volver a Kandor a su tamaño normal. Bueno, en este momento termina volviendo a su tamaño normal y se llena el mundo de kryptonianos que por suerte emigran a otro planeta, el cual llaman New Krypton. Y bueno, esto trae un montón de problemas, en parte por la conspiración de algunos kryptonianos, en parte por la conspiración de algunos humanos pertenecientes al gobierno estadounidense, entre los que está el padre de Luisa Lane y también la hermana de Luisa Lane. Pero si algo bueno pasa en esta etapa es que tenemos el regreso del hijo de Zod, ahora convertido en un adolescente, que bueno,
en este arco sí tiene su triste final, con la conclusión de New Krypton, que termina en una guerra donde está también involucrado Brainiac y donde la mayoría fallece. El siguiente punto de la historia, donde se nos habla de un hijo nativo o natural o adoptivo de Clark Kent y de Luisa, además del Elseworld de Injustice, donde bueno, no llegan a ser, es en el evento Convergencia, el cual sería la versión de DC mucho menos popular del Battle World de Marvel, es decir, un collage de diferentes momentos icónicos de la historia del editorial que viven como una suerte de ciudades y pelean entre sí en, no sé si decirlo, un torneo, pero de esas victorias depende la supervivencia. Uno de estos números en particular habla de las colecciones más o menos aledañas al regreso de Superman después de, bueno, todo lo de Doomsday, donde tenemos personajes como el profesor Hamilton, por ejemplo, ahí haciendo inventos, antes de que, como suele pasar en los cómics, lo convirtieran en un villano, en un punto de gira muy, muy estúpido, digamos. Tenemos la caracterización de él, si no me equivoco aparecía la Legión de Boxeadores también, aparece Jimmy Olsen, con el plus de que el conflicto detrás de todo este contexto tan dramático, donde diferentes realidades tienen enfrentamientos por la supervivencia, es el embarazo de Luisa Lane, que eventualmente da a luz a Jonathan Kent, en honor, claro que sí, al padre adoptivo de Clark. Al final de este evento, algunos mundos logran sobrevivir y emigran a otros lados, siendo el hogar de esta nueva familia, compuesta por 3, la Tierra de los Nuevos 52. Es decir que por un periodo de tiempo, la Tierra de los Nuevos 52 hubo 2 Superman y 2 Luisa Lane, pero bastante vivos y bastante más viejos que las versiones titulares, entre comillas, que andaban por sus 20. Deciden irse a vivir a una casita en el campo, muy tranquila. Ella trabaja de periodista, pero con otro nombre y de incógnito. Él atiende la granja y a veces le gana su necesidad de ser heroico. Y de una forma muy parecida como resolvía las cosas el Superman de Smallville, este Clark envejecido de repente te tapa un volcán, pero las cámaras captan un borrón y no mucho más, luciendo un traje que hace honor o referencia al que usó en su resurrección allá en los años 90. Esta miniserie se llama Lois and Clark, nos narra qué es de la vida de ellos, quienes llegan justo cuando está arrancando los Nuevos 52, es decir, en el momento, por ejemplo, que la Liga de la Justicia se enfrenta a Darkseid en su primera invasión. De hecho, este Superman mira de lejos sin intervenir, entiende que esta ya no es su realidad. Supongo que habrá sido la experiencia que le dio Convergencia, entender que cada mundo funciona con sus propios personajes, sus propios actores, sus propias tramas, y que él está en una escala mucho más chiquita, y así decide hacer su vida de forma lateral, teniendo una postura bastante interesante, y es cambiar pequeñas cositas que en la continuidad pre-Flashpoint fallaron, como por ejemplo el origen de Cyborg Superman, que es una especie de parodia al de los Cuatro Fantásticos, entonces él evita ese accidente y bueno, pero genera otras cosas. Ahora igual vamos a hablar de lo que nos compete en este video, que es Jonathan Kent. En este caso ya se nos presenta como un niño muy curioso de su herencia kryptoniana, que empieza a manifestar tímidamente algunos de sus poderes y que admira mucho al padre. Se nos daría el foco en este personaje recién en la etapa Rebirth, cuando el Superman de los Nuevos 52 fallece en un arco conocido como Los Últimos Días de Superman, y el Superman pre-Flashpoint con su familia vuelven a ser el foco, digamos, de las colecciones de Superman. En este caso ahora sí vemos un desarrollo mucho mayor de los poderes de Jonathan. Vemos por ejemplo su incipiente amistad con Damian Wayne, quien es el hijo de Batman de su misma edad, quienes protagonizan una serie llamada Los Superhijos, que sería la tercera de las 3 colecciones en las que podemos ver a Jonathan por esa época, que son Action Comics, Superman y Superhijos. Vale resaltar que el personaje de Jonathan está fuertemente inspirado en Gohan de Dragon Ball y en la dinámica que tiene con el padre. Obviamente desde ya Goku y Superman tienen algunas similitudes, pero más diferencias, pero podemos ver en este personaje incipiente una suerte de calco en miniatura con una versión más reducida de los poderes,
que de repente admira a una figura casi legendaria y que tiene estas explosiones de ira que a veces son un poco descontroladas en momentos clave, las cuales marcan también un enfoque muy interesante de Superman como padre, quien aparte de hacer lo que un padre suele hacer, tiene que evitar que su hijo haga mal uso de sus poderes y genere una desgracia, como pasa en uno de los primeros números donde, queriendo salvar a su gatita de un halcón, termina matando al halcón y a la gatita. Lo cual me parece bastante fuerte. Cuando lo leí me sacó un poco de onda, pero es una buena demostración de lo que puede hacer Jonathan si se descontrola. Esta etapa se puede ver más dentro de las colecciones, en la de Superman que escribe Tomasi, donde vemos la relación con su familia y su desarrollo como personaje. La de Superhijos está más enfocada en los contrastes entre Superman, entre Jonathan y Damian, mostrando un fuerte contraste entre sus crianzas. Recordemos que uno fue criado con el amor de una familia pequeña, alejada del campo, y el otro, hasta por lo menos sus 9 años, se le enseñó como un asesino. Entonces, bueno, acá son como el día y la noche. Y vemos como uno de repente va aprendiendo del otro, se va metiendo en diferentes aventuras, queriendo por ahí apuntar más que lo que sus edades se lo permiten. Y aceptando que algún día van a llegar al legado de sus padres, ¿no? Y que van a tener que estar a la altura. La verdad que es una colección que me gustó mucho, Superhijos, y la verdad me dio pena que se terminara. ¿Y por qué se terminó? Bueno, ahora entramos a la decadencia de Jonathan Kent, que es lo que justamente titula este video. ¿Qué pasó con Jonathan Kent? Bueno, durante el arco de Rebirth, de las colecciones del Hombre de Acero, ocurre algo en sintonía con los hechos de Doomsday Clock, que es que justamente Dr. Manhattan estuvo manipulando la continuidad. Una de estas manipulaciones fue sacar a Jor-El, el padre de Kal-El, justo a tiempo antes que explotara Krypton, y tirarlo en cualquier lado, cambiando su forma de ser altruista y esperanzada en la de un hombre cínico, que ve el mundo de otra manera. Bueno, esto lo lleva primero a intentar ayudar a su hijo, quitándole amenazas de por medio, y después, bueno, confrontándose, y ya se imagina como el historia. El que no le haya leído, no se perdió de mucho. Obviamente terminan en malos términos, pero con cierto respeto y aceptación. Este después vuelve al principio de la etapa de Bendis, nombre que cada vez que sale en un video suele estar asociado con desgracias, quien ofrece una suerte de tutela a su nieto, digamos, conectándolo con su legado kryptoniano y diciéndole, bueno, vamos a ver el universo, tenés mucho que aprender, tenés mucho que crecer, y que en situaciones normales ni Lois ni Clark hubieran aceptado, pero como Bendis es un subnormal, busca la manera de que los dos digan que sí y él se va. Y claramente que esto no podía salir bien, de una. Lo que pasa es que, bueno, en algún momento hay un problema con la nave, termina cayendo en un agujero espacio-temporal, y donde aparece en el peor lugar del multiverso, que no es nada más y nada menos que Tierra 3, hogar del sindicato del crimen, los pastiches malvados de la Liga de la Justicia. Bueno, es rápidamente confrontado por Ultraman, el Superman malo, que lo tiene prisionero un montón de años, dejando de ser niño y pasando a ser un adolescente, hasta que finalmente se escapa, vuelve a la Tierra y se reencuentra con sus padres. A ver, acá me parece que es lo que justamente sostiene el título de este video, que es recordar la vez que DC arruinó a Jonathan Kent. Lo que arruinó a Jonathan Kent fue convertirlo en un prisionero por unos cuantos años, que por lo menos pude calcular fueron 3 o 5, estando encerrado en una suerte de montaña y siendo torturado por un hombre que era igual al padre. Como en un personaje que suele transmitir esperanza, inocencia, bondad, lo vas a someter a ese grado de estrés y ese grado de tortura. Sin ir más lejos, quieren hacer un ejercicio, vean cualquiera de esos documentales de Netflix, donde se habla de gente que fue presa contra su voluntad en hogares, secuestrados por desequilibrados mentales que los tenían ahí encerrados, bueno, y cómo quedan después. O sea, el nivel del trauma que te genera algo así es algo que nadie puede manejar, o de lo que nadie puede salir bien mentalmente. Y acá hablamos encima de un niño totalmente inocente, criado entre rosas. Entonces, la forma en que Jonathan tendría que haber salido ahí, no sé si es un supervillano, porque él en base es bueno, pero de repente tendría que haberse vuelto algo parecido, no sé, a Red Hood, por ejemplo. Tendría que haber salido hecho un antihéroe, un trastornado,
una persona totalmente loca. Y sin embargo se lo ve bastante entero y bastante como meh, lo cual me parece rarísimo. Para mí ese es el momento donde se arruina el personaje, sobre todo porque aparte tenía mucho valor como niño, como es el caso de Damian, que se lo ha hecho crecer un par de años naturalmente, pero sigue estando ahí en los 12, 13, 14. Acá él ya tiene unos 19 creo, si no me equivoco. Diciendo, ya vi un Connor Kent, ¿cuál era la necesidad de agregar otro Superboy acá? Cuando justamente lo que está faltando es el hueco de un niño en esa familia. Y bueno, Bendis se lo saca rápido encima porque no hay nada interesante que hacer con ese personaje. Lo manda al futuro con la Legión de Superhéroes, que él lo considera como una suerte de universidad. Y después vuelve para que Tom Taylor le dedique una serie propia cuando Superman, junto con un grupo de antihéroes, se va a pelear a Warlord contra Mongul. Pero, y acá es bueno, toda esta etapa que generó un montón de polémica, donde al personaje lo hacen bisexual, ecologista y que tiene tramas un poco salidas de onda, que tiene un novio que es periodista y mitad humano y qué sé yo, qué sé cuánto, pero a ver, otra vez, saliendo de la polémica, para mí no es acá cuando estropean el personaje. A Tom Taylor ya le dan una hoja en blanco porque Bendis destruyó todo lo que habían construido los guionistas anteriores con Jonathan Kent, volviéndolo un personaje entrañable, muy querible, una suerte de manifestación de los valores de sus padres. Bendis por hacer un golpe de efecto, porque encima en realidad todo esto lo justifica de que se lo quería sacar de encima. Él no quería escribir sobre la familia de Superman, lo quería solo a Superman, entonces saca al hijo y la mujer del medio. Y después tenemos como resultado esto, que perdemos quizás uno de los giros y uno de los secundarios más valiosos que nos pudieron traer en los últimos años. Años donde además escasean mucho los personajes buenos. Entonces, para todo lector y sobre todo para los que queremos a Superman como yo, nos duele que nos hayan quitado un imprescindible que podría haberse seguido trabajando mucho más, de última, haciéndolo crecer orgánicamente. Como dije, pasó con Damian, que cada tanto le van sumando algunos puchitos. Acá podría haber llegado adolescente, pero con un trayecto marcado por los diferentes números que podemos ver. No, un salto de tiempo forzado por un guionazo, con un golpe de efecto que después se pierde en el tiempo, porque eso después queda medio la nada. Si bien, según leí por ahí, porque no leí el cómic per se, él se ha vuelto a encontrar con Ultraman y tuvieron como una suerte de revanche, qué sé yo, qué sé cuánto. Ya está, tipo, la verdad que es un personaje totalmente desconocido, el cual no tiene nada que ver con quien fui coleccionando en estas series. Así que bueno, esto fue el video de cómo DC arruinaba a Jonathan Kent. Quiero dejarlo en claro que no fue su cambio sexual, su apoyo a la ecología, etcétera, sino que fue Bendis quien lo rompió con esto de volverlo prisionero muchos años. Una situación totalmente tirada de los pelos, estúpida e innecesaria. Ahora me gustaría que me cuenten ustedes cuál fue su relación con este personaje, qué piensan de todo esto. Este video quedó un poquito más largo de lo habitual, pero bueno, había mucho que contar. Y ya saben, si les gustó el video les voy a pedir un like, una compartida, y si justo da la casualidad que es tu primer video en Papalópolis, te invito a que te suscribas para ver el resto de videos que componen esta hermosa serie que es decidido llamar Cómics en el Recuerdo. Hasta la próxima.